el círculo va a modelar un círculo que yo lo puedo usar en muchos proyectos. Igual obviamente que dibujable, porque se lo voy a aplicar a todas las formas o dibujos que quiera que se dibujen con Paint Component. Entonces, esta interfaz y esta clase las voy a poner en MVC. Ahí las voy a... El primero que vamos a crear es dibujable, ¿sí? Aquí en este proyecto que ya lo tenemos ahí, ya está creado. Bien, pues vamos a poner dibujable. ¿En dónde? En modelos. Estamos colocados sobre modelos. Le doy botón derecho y le digo New. Y aquí busco no una clase ni una forma, es una interface. Aquí está, Java Interface. Ya está, la interfase está en el paquete modelos. Pues le vamos a poner el nombre que es dibujable. Dibujable. Y le digo aquí que ya está perfecto. Entonces ya me crea la interfaz dibujable. Y estas interfaces, nosotros ya sabemos que lo único que van a tener van a ser nombres de métodos. Entonces vamos a crear nosotros nuestro método, va a ser public, no va a devolver nada, void, y se va a llamar el método dibujar. Y este método dibujar siempre le vamos a pasar un parámetro que va a ser la brocha con la... Vamos a dibujar. Y graphics, como es la primera vez que la usamos, pues me pide que lo importe. Y ya, esa sería toda la estructura de nuestra interfaz dibujable. ¿Qué significa esto? Que las clases que implementen dibujable necesitan tener este método. Pues ahora vamos a trabajar con círculo. La clase círculo la vamos a poner en modelos, pero un círculo tiene XY, radio y color. Pues le decimos al círculo que herede de point para que ya tenga X y Y y todos los métodos de point, ¿sí? Pero que además implemente dibujable. Y observen ustedes que el círculo yo le declaro dos atributos, radio y color. No le pongo aquí X y Y, que tiene punto, también lo tiene círculo. Y como punto tiene X y Y, pues ya no se lo pongo acá, simplemente le pongo lo que no tiene punto, que es radio y color. Muy bien. Ahora, necesito crear objetos de la clase círculo. Pues para crear un círculo, yo le voy a decir X y Y, le voy a dar su centro, le voy a dar su radio y le voy a dar su color, ¿sí? Pero X y Y yo los tengo que inicializar. Estos valores que vienen aquí se los tengo que pasar a la clase. Pero como no están declarados aquí, se los paso a través del constructor de la clase padre. ¿Se acuerdan que decíamos que point tiene un constructor que tiene X y Y? Pues ya con eso, lo que nos pasen de X y Y lo inicializamos utilizando super. Y luego inicializamos los otros atributos que están aquí. Vamos a hacer esto. Aquí en modelos, de nuevo, vamos a darle new. Ahora sí, vamos a darle una clase de Java. Y a esta clase le vamos a llamar círculo. A esta clase vamos a decirle que hereda de punto de la clase point. Como es la primera vez que usamos point, pues importamos. Y ahí está. Pero también le voy a decir que este círculo se va a poder dibujar en el contexto gráfico. Entonces le digo implements. Que pues dibujable. Lo que estoy diciendo, círculo es dibujable. Y cuando le pongo implementa dibujable, me sale un error aquí. Sí, círculo no es abstracto y no sobrescribe el método abstracto dibujar que está en dibujable. Entonces le picamos al foquito y le decimos, bueno, ayúdame, implementa todos los métodos abstractos. Y entonces ya aquí me dijo,
ya tiene el método dibujar y ahora sí tiene el cuerpo y le pone el throw para protegerse, pero vamos a crear los atributos. El radio. El color pues es de la clase color. ¿Sí? Ahí están, hay que importar color. Estos atributos pues son privados, entonces le voy a decir que quiero usarlos en algún otro lado, pues los tengo que encapsular. Botón derecho sobre la clase, y por aquí tenemos un método que dice refactorar, una opción, refactorar, encapsular campos, y aquí me pone los dos campos que tengo, el radio y el color. ¿Sí? Selecciono todos para crear get y set. Aquí dejo esto así y aquí estos siempre tienen que estar apagados. Ya me generó todos los métodos. Entonces ya están encapsulados. Ya tengo los atributos, pero me falta el constructor. Entonces vamos a crear el constructor. Los constructores normalmente son públicos porque pues se accesan para crear los objetos. Se llamaría círculo, ¿verdad? Y entonces aquí le vamos a poner los atributos que quiero inicializar, que sería X, Y, radio y color. Recuerden que estas son variables locales, que su tiempo de vida es mientras existe el método. Entonces, pues, para que nos sirvan, yo aquí le tendría que decir super, voy a llamar al constructor de la clase punto, ¿cuál? El que tiene X y Y. Después voy a inicializar el radio, el atributo radio, le voy a asignar lo que tiene la variable local radio y el atributo color. Le voy a inicializar lo que tiene el parámetro color. Y yo puedo aquí hacer varios constructores, puedo sobrecargar este constructor. Vamos a crear uno adicional, uno que no tenga parámetros. Entonces, bueno, pero yo tengo que decirle a mis atributos qué valor van a tener. Bueno, pues aquí yo podría hacer lo mismo, no lo hagan. Podría yo hacer esto, copiar esto y pegarlo acá y aquí ponerle el radio, le pongo 0. Y aquí le pongo un color, por ejemplo, color.black. Ese podríamos decir así. Aquí tendríamos que decirle 00 porque ¿sí? Tendríamos que hacer esto. Pero esto no es lo más adecuado, ¿sí? Porque aquí estoy repitiendo este mismo segmento de código acá abajo. Entonces no me conviene. Bueno, pues yo aquí también puedo hacer algo interesante que no sé si ustedes lo hayan visto. Nosotros sabemos que con super, con paréntesis, estamos llamando al constructor de la superclase. Pero si yo le digo this paréntesis, estoy llamando al constructor de esta clase. ¿Sí? Pero yo quisiera llamar a este constructor. ¿Cuántos parámetros tiene? 4. 4. Entonces yo aquí voy a llamar a ese constructor con los 4 parámetros. Los primeros, este sería para el X y Y, el radio le pongo 0 y el color le digo que va a ser un círculo de color negro, simplemente que está en el origen, tiene radio 0 y ya con esto ya evitamos el problema de estar repitiendo el código del constructor. Siempre se debe hacer esto. No deben duplicar el código porque si por alguna situación tienen que cambiar el constructor y solamente lo cambian en uno, pues si crean otros constructores ya no van a hacer lo mismo el mismo comportamiento. Entonces siempre van a hacer esto. Si yo tengo 20 parámetros, pues yo aquí haría un constructor con 20 parámetros. Si tiene 20 atributos, 20 parámetros. Y después lo llamaría con constructores que tengan menos parámetros, pero siempre a través de this, para que solamente un constructor tenga toda la asignación de los atributos. ¿Sí? El círculo se va a dibujar, entonces es dibujable. Que
si tenemos este círculo, ¿qué método ocuparía para dibujar un círculo dentro de Paint Component? Si yo le pongo Draw Oval, nada más imprimiría el contorno. Si yo le pongo Fill, imprimiría, pintaría todo el círculo, ¿verdad? Entonces, pues el método que vamos a usar es Fill Oval, ¿sí? Y Fill Oval, pues nosotros sabemos que necesita la esquina de un área rectangular, el ancho y el alto. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos la esquina ni tenemos el ancho y el alto. ¿Qué tenemos? Tenemos a X y Y tenemos al radio. Pero nosotros ya sabemos cómo calcular X1 y Y1, ¿verdad? Tenemos el radio, ese ya lo conocemos. Pues entonces nosotros sabemos que X1 siempre va a ser X menos radio y Y1 va a ser Y menos radio. El ancho 2 veces el radio y el alto 2 veces el radio. Vamos a hacer esto, vamos a dibujar un círculo, ¿sí?, en nuestro código. Y entonces eso lo vamos a hacer en el método dibujar. Como yo sé que me dicen cuando crean el círculo que tiene un color, pues este color es el con el que voy a pintar. Entonces lo primero que hago es que le digo set color, porque me están pasando la brocha. Entonces yo a la brocha le digo set color, el color que me están pasando. Para dibujar necesito brocha, entonces se la paso. Alguien va a llamar al método dibujar, alguien. En este caso nosotros sabemos que es el método Paint Component de un panel o de una ventana, pero eso no lo vamos a poner aquí porque el círculo no es una ventana, no es un panel. Y lo dibujo con las características que ya habíamos dicho de la esquina y el ancho y el alto. Y ahora le voy a poner un contorno negro, pues simplemente cambio el color de la brocha y en lugar de usar Fill Oval, le digo Draw Oval para dibujar el contorno. Y con esto ya lo dibujaría. Vamos a escribir eso en nuestro código, que es lo que nos faltó. El color, set color, el color que tenemos. Ahora le digo Fill Oval y hago mi cálculo. Ya tengo ahí dibujado el círculo. Y ahora voy a hacer en la misma operación, pero le voy a poner aquí el color negro y en lugar de fill le voy a poner draw. Y con eso yo ya estoy indicando que cuando alguien llame al método dibujar y le pase la brocha, pues tiene que hacer estas cuatro operaciones. ¿Dónde llamaríamos al método dibujar? Pues si yo estoy dibujando en el contexto gráfico, deberá ser en un método Paint Component, en algún lugar donde esté el Paint Component. Bueno, en este caso es un punto con radio y color. Recuerden que el círculo yo lo voy a poder usar en muchos proyectos, por eso lo estoy colocando en la librería de modelo vista controlador. Aquí en modelos, aquí tengo a la clase círculo, está ahí. Por ejemplo, una pregunta, si necesitara yo conocer el área del círculo, ¿sí?, ¿qué haría yo aquí? Un método que haga la operación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo crearía aquí un método y le diría public, ¿qué va a devolver el área? Y el área, ¿qué va a ser? ¿Es un número? ¿Es un string? ¿Es un entero? ¿Cómo le llamaría yo al método? Get area, porque yo le estoy diciendo dame el área, get area. ¿Sí? ¿Le paso algún parámetro? Entonces no le paso ningún parámetro. Le digo, oye, dame el área. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí decimos doble área, valor de pi, pues lo podríamos escribir, ¿verdad? 3.141592.6, por ejemplo. Pero si no quiero hacer eso, la clase mat tiene el valor de pi. Observen, ahí está. Y por
radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces yo aquí podría decir mat.pow, el método para elevar una variable al cuadrado, bueno, una variable radio al cuadrado. Ya tengo el área. ¿Qué haría con esa área? Ahí está. Así es como yo determinaría el área del círculo. Yo digo, dame el área y aquí ya me la daría. Y en donde yo lo solicite, simplemente pues ya lo imprimiría, como bien lo decían al principio, con el system.out, o lo pondría en una etiqueta, etcétera. ¿Sí? Si yo quiero el perímetro, get perímetro. ¿Necesito algún parámetro? No, no necesito ningún parámetro. ¿Y cómo es el perímetro? El perímetro igual a mat.pi por 2 por radio, porque eso es ese es el diámetro, ¿no? 2 por radio. Y luego le diría return perímetro, ¿sí? Pero como esta variable solamente la estoy ocupando una vez, pues simplemente diría yo aquí. Que devuelva el resultado de esta expresión. Incluso podría yo hacer un método que diga get diámetro. Dame el diámetro y entonces le digo return 2 veces el radio. ¿Sí? Ese es y acá yo le podría decir en lugar de eso get diámetro. Ya estoy propiamente diciéndole al modelo, me está dando información de el círculo, el área, su perímetro, su diámetro. Mi modelo ya está. Y ahora, pues fíjense que estamos trabajando en MVC. Vamos a darle clean and build a MVC y ya se van a quitar las llavecitas. Significa que ya lo compiló y ya está bien. Y el jar ya existe y ya tiene estas dos clases. ¿Sí? Entonces ya tengo el modelo y en algún lugar que yo necesite un círculo, simplemente eh, le digo crea círculo y ya le puedo determinar aquí sus valores. Bien. Vamos a crear aquí un proyecto, el 17, New Project. Aquí es una aplicación de Java. Es el 17 y se llama evento, déjenme recordar, evento teclado. Y entonces ahora lo que necesitamos, vamos a crear aquí un círculo. Yo voy a accesar a las clases que están en MVC, pero están en otro proyecto de eventos teclado. Entonces yo antes de trabajar con MVC necesito decirle que quiero usar esa librería. Aquí solamente está ocupando la API de Java, pues le voy a indicar. ¿Cómo le voy a indicar? Me coloco sobre librerías, le digo adición a librería, no jar, sino librería, y me sale la lista. Y hasta el final tenemos la que nosotros hicimos ayer de tópicos avanzados. Adiciono la librería y entonces ya aquí pues tiene MVC y útil. Y aquí pues ya podemos hacer uso de la clase círculo, new círculo y le vamos a poner por ejemplo, no sé, que está en 0, 0, pero tiene un radio de 10 y un color azul. Ahí estamos creando un círculo aquí. Entonces ya tengo aquí un objeto en memoria que modela un círculo. Vamos a ponerle aquí. El radio de este círculo es, pues le digo círculo.get radio y ya ahí me va a decir cuánto es el radio. Voy a hacer lo mismo pero con el área. Le digo círculo.get área igual con
Ahí aquí le vamos a poner diámetro. Para que se vean bien. Así, y aquí le pongo punto get diámetro. Y aquí ya le estoy preguntando la información del círculo. ¿Sí? Ese sería un círculo. Yo podría hacer otro círculo. Aquí abajo. Círculo 2. Y acá le pido círculo 2. Y aquí en lugar de 10 le voy a poner, no sé, 5. ¿Sí? Son dos círculos diferentes. Entonces ya aquí le doy clean and build a este que es el método main. Y acabo de crear dos objetos. Y aquí me dicen, miren, y observen acá tengo los datos del segundo círculo. Aquí, en lugar de ocupar println, ¿sí? Voy a ocupar otro método. No sé si ustedes saben, system.out.printf. Printf es como si alguien ha trabajado con C, pues es el método clásico en C. Y entonces este necesita un formato. Aquí le voy a poner área. Vamos a ponerlo así para que se vea bien. Área, como lo tenemos aquí, le digo igual. Y aquí le digo, y aquí va, lo que sigue es un número. Entonces yo voy a formatear ese número. ¿Cómo lo formateo? Ocupo este simbolito que es el %. Y ahí le digo, lo que sigue, ¿sí? Lo vas a formatear de esta forma. Después del punto decimal vas a poner dos números. Y lo estoy aplicando a valores de punto decimal. Este es un formato. Bueno, cuando yo en un printf le pongo el símbolo de %, estoy indicando que lo que sigue es el formato de una variable. ¿De cuál? De la que va después del string. Aquí le estoy diciendo, con F le estoy diciendo, el valor es un numérico con decimales. Y con eso estoy formateando a cuántos decimales quiero que se pongan. Y eso, el printf no salta la línea como el printline, porque el printline, el ln significa salta la línea. Entonces, si yo quiero que salte la línea, le tengo que decir cómo saltaría la línea. Pues hay una secuencia de escape que se llama diagonal invertida n. Entonces, yo aquí le estoy diciendo que imprima esto como un string y luego aquí viene un formato. Esto está indicando que debe haber una variable, pero observen que aquí yo no escribí nada. Entonces vamos a escribirla, siempre va después del formato. ¿Qué variable quiero poner ahí? Pues el área. Entonces le digo círculo.getArea. Vamos a ver cómo queda esto. Observen, miren, aquí está, con dos decimales. Que string es una clase, tiene un método estático por aquí que se llama format. Observen, format. Y este format es lo mismo. Vamos a ponerlo aquí, así. Entonces el cadena, bueno, este ya lo vamos a dejar acá, perdón. Cadena. Ahora vamos a escribir acá esto mismo. Aquí. Vamos a poner aquí un south. Y aquí voy a poner string.format. ¿Sí? Bueno, vamos a poner lo siguiente. ¿Qué sería? Área igual. Ahí pone el área, como en el caso de cadena, pongo más. Y aquí le digo string.format. Y aquí le paso el formato de mi número. ¿Cuál es el formato? Pues es %.2f. Aquí el mismo formato.
con format, le digo, voy a aplicar este formato a quién, a un valor numérico, aquí en círculo.getArea. ¿Sí? Entonces, esta línea de aquí, la que estamos escribiendo, fíjense, es con println, como normalmente lo hacemos, pero ahora yo sé que cuando yo le pongo el más, es concatenar, entonces yo le digo, quiero una cadena con un formato. ¿Y cuál es el formato? Pues es el mismo que yo ocuparía en printf. Este formato, ¿a quién se le va a aplicar? Al siguiente valor, que sería a el área. Si yo hago eso, aquí está, miren. Es el mismo efecto. Entonces, fíjense que tengo varias formas para formatear la salida, ya sea con printf y con format. Ahora, ¿cuál es la ventaja de format? Que esto yo lo puedo aplicar en una interfaz gráfica, porque el printf y el println siempre van a consola. Entonces, el format yo lo podría llamar en cualquier lado y con esto formateo. ¿Sí? Conocido, tenemos el set y el get. Fíjense que también podemos colocarle un método a círculo que se llama el método toString. Vamos a trabajar con este método en círculo. Así como le pusimos getArea, getPerímetro, podemos crear un método que se llame toString. Le hago public string toString. Y observen que este método ya existe porque se está heredando. De hecho, todas las clases tienen el método toString porque este método está definido en object. Entonces, pues me dice que sobrescriba y que va a devolver un string, pues entonces vamos a decirle return. ¿Y qué le vamos a escribir? Vamos a poner un paréntesis, le vamos a decir quiero que me pongas X, quiero que me pongas Y. Estoy creando una cadena, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ponerle R del radio más radio. Y terminamos. Le doy clean and build a MVC, si ya lo tenemos. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? El método toString dice, convierte a una cadena el objeto. Entonces, yo estoy definiendo cómo quiero que aparezca el objeto como un string. Otro system.out, aquí. Y aquí voy a poner círculo. Simplemente el nombre del objeto igual acá en diámetro. Le voy a poner south. Acá en círculo 2, círculo 2. ¿Sí? Observen que imprime el println. Y el println, cuando yo llamo a la referencia del objeto y la clase tiene el método toString, pues entonces aquí en automático es como si yo le dijera círculo.toString. Es lo mismo. ¿Sí? Llama en automático a toString. Si yo comento esto, se supone que el método toString ya está creado en Object, entonces yo ya no lo sobreescribí. Y acá estoy imprimiendo círculo. Pues vamos a ver qué hace. Observen qué es lo que imprime, miren. Esto lo imprime porque en Object dice, imprime la clase del objeto y luego aquí imprime, esto lo hace porque hereda de point, entonces se escribe X y Y. ¿Sí? Entonces, porque ya existe el método toString. Y si nosotros aquí lo sobreescribimos, decimos quiero que este sea mi método string, entonces se va a ejecutar este método. Aquí observen.